Muy buenas tardes, abogada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, que está integrado por Hernán Martínez, Fabricio Zelaya y Alexa González. En esta tarde les vamos a hablar sobre la letra de cambio y nos vamos a referir a los artículos 504 al 540 del Código del Comercio. Para empezar, vamos a conocer el concepto de la letra de cambio. La letra de cambio es un título con valor monetario que sirve al momento de realizar un préstamo, y este puede ser el medio de prueba que acredite la existencia de una deuda de dinero. Esto quiere decir que a través de una letra de cambio, una persona puede acreditar que otra persona le debe, porque no ha realizado el pago del dinero que habían acordado. Una letra de cambio vence el día o fecha correspondiente a efectuarse el pago. Eso quiere decir que la fecha que escribieron en la letra de cambio, esa fecha se debe pagar. Si no tiene una fecha estipulada, la letra vencerá el último del mes. Más adelante vamos a explicar un poco acerca de las fechas. Ahora, lo que es importante conocer es qué debe contener una letra de cambio. En primer lugar, la letra de cambio debe contener la denominación de letra de cambio. Insertar en el texto del documento esa información. Número 2, la expresión del lugar, del día, del mes y el año. Tiene que ir bien detallado la fecha. Y número 3, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. Por ejemplo, la persona tiene que especificar qué suma de dinero es la que va a pagar y quién la va a pagar, ¿verdad? Y número 4, el orden del girado, el lugar y la época del pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y por último, la firma del girador o de la persona que suscribe a su ruego o en su nombre. Si pueden ver la pantalla, ahí les doy un ejemplo de una letra de cambio y cómo debe de llenarse, ¿verdad? Hay que seguir todas las formalidades que se exigen, porque si no, no tendría validez. Y así se evitarían problemas. Por eso hay que llenarla con todo. Por ejemplo, aquí el número, qué letra de cambio es, que vayan bien las firmas, el lugar y la fecha. Toda esa información tiene que ir completa para que no hayan problemas a futuro. Ahora les voy a explicar un poco cómo puede ser girada la letra de cambio. ¿Cómo puede ser girada la letra de cambio? La letra de cambio puede ser girada a la vista, a cierto plazo vista, a cierto plazo fecha y a día fijo. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a las distintas formas de vencimiento de la letra de cambio. Podrá ser emitida o girada. ¿Qué significa a la vista? A la vista indica que la letra debe ser pagada en el momento de su presentación al cobro. Cuando va a presentar la letra de cambio, ahí debe ser pagada, ¿verdad? A cierto tiempo vista y a cierto tiempo fecha, eso indica que la fecha debe ser pagada determinado tiempo después de su presentación o a la de la fecha indicada en la misma. Por eso es importante lo que les decía, ¿verdad? Que debe ir las fechas exactas para que no haya ese tipo de confusiones. Y a día fijo significa que la letra de cambio debe ser pagada precisamente el día señalado expresamente para ese efecto en su texto. No debe ser antes ni después, debe ser el día que se fijó. Ahora vamos a ver cuándo vence una letra de cambio. Era lo que les explicaba al inicio.
Una letra de cambio girada a uno o varios meses, fecha o vista, vence el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en que debe efectuarse el pago. Si éste no tuviere día correspondiente al otorgamiento o presentación, la letra vencerá el último de mes. Pero es muy importante conocer que muchas personas no utilizan, por ejemplo, las fechas, sino que utilizan otro tipo de palabras en las letras de cambio, y para ese tipo de palabras que utilizan hay unos términos. Por ejemplo, si se fijara el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se va a entender, ¿verdad? Que a principios son los primeros días, mediados son 15 días y fines de mes sería el último del mes en el que fue girado, ¿verdad? Y también hay expresiones que se utilizan comúnmente, por ejemplo, 8 días, una semana, 15 días, 2 semanas, una quincena o medio mes. ¿Qué es lo que se va a hacer en este caso? Se va a entender no como 1 o 2 semanas, sino que ya hay un plazo, por ejemplo, 8 y 15 días efectivos. Dice una semana, entonces en vez de una semana van a ser 8 días. 2 semanas, 15 días. Una quincena, 15 días. Medio mes, 15 días. Para evitar confusiones con los términos. Según el artículo 510 del Código del Comercio, nos explica sobre el girador. ¿Qué puede hacer el girador? Número 1, puede señalar para el pago la casa de un tercero. Puede el girador señalar su domicilio o su residencia para que la letra sea pagada. Puede indicar en la letra el nombre de una o varias personas a quien deberá exigirse la aceptación y pago de la misma. ¿Por qué? Porque es importante saber dónde vive la persona o dónde vive la persona que va a ser responsable, para evitar que la letra de cambio quede solo en papel, sino que tiene que efectuarse, ¿verdad? Para que la persona que debe pueda pagar, y en todo caso que se niegue a pagar, ya conocer dónde vive este o dónde vive un tercero que pueda responder por esa deuda. Los dejo con mi compañero Fabricio. Muchas gracias. De la aceptación. La letra podrá ser representada por el deudor a por un simple aportador a la aceptación del librado en el lugar y dirección designados en ellas al efecto. Si no se indicare dirección o lugar, la representación se hará en el establecimiento o en la residencia del girado. Cuando en la letra se señalen varios lugares para la aceptación, se entenderá que el tenedor puede representarla en cualquiera de ellas. Si, conforme en el artículo 510, la letra contuviera indicación de otras personas a quienes debe exigirse la aceptación en efecto del girado, deberá el tenedor tener previas protestas con respecto a los que se negaren, reclamar la aceptación de las demás personas indicadas, y el tenedor que no cumpla la obligación anterior perderá la acción de cambiarla por falta de aceptación. Las letras pagaderas a ciertos plazos vistas deberán ser representadas para su aceptación dentro de los 6 meses que sigan a su fecha, cualquiera de los obligados que pueda reducir este plazo consignándolo así en la letra. En cualquier forma, el girador podrá además ampliarlo o prohibir la presentación de la letra antes de determinada época. Si el tenedor no presente la letra en el plazo legal o señalado por cualquiera de los obligados, esta misma perderá la acción de cambiarla contra todos ellos o contra el obligado que haya indicado el plazo contra posteriores a él.
La presentación de las letras giradas al día fijo o a cierto plazo de su fecha será potestativa a menos que el girador la hubiera hecho obligada con el señalamiento de un plazo determinado para la presentación, consignando expresamente en la letra esa circunstancia. Puede asimismo el girador prohibir la presentación antes de la época determinada, consignándolo así en la letra. Cuando sea posesivo la presentación de la letra, el tenedor podrá además tardar el último día hábil anterior a su vencimiento. Si el girador ha indicado a una letra un lugar de pago distinto al que el girador tiene su domicilio, el aceptante deberá expresar en la aceptación el nombre de la persona que debe pagarla, a falta de su indicación. El aceptante, asimismo, queda obligado a cubrir aquel lugar designado para que se haga el pago, y también la aceptación deberá constar en la misma y expresarse por la palabra acepto y otra equivalente a la firma del girado. Sin embargo, solo la firma de este puesta en la letra es bastante para que se tenga hecha por la aceptación. Esto quiere decir que más que todo que la letra debe de llevar por escrito la palabra acepto del girador, pero sin embargo solo con la firma de este pues concretamente es más que se tenga hecha la aceptación. Y la siguiente diapositiva nos habla que la aceptación debe ser incondicional, pero puede limitarse a menos cantidad del monto de la letra. Cualquier otra modalidad introducida del aceptante equivale a una negativa de la aceptación, para que ésta quedara obligado en términos que aquella modalidad. También la aceptación de una letra de cambio queda obligada al aceptante a pagarla a su vencimiento, y aun cuando el girador hubiese quebrado antes de la aceptación. Y para terminar, el aceptante queda obligado cambiariamente también con el girador, pero carece de acción cambiar contra él y contra los demás signados de la letra. El aval. Mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Puede prestar esta garantía quien no ha intervenido en la letra o cualquier firmante de ella. El aval se pondrá en la letra o en hoja que se la diera. Se expresará con la forma por aval u otra equivalente y debe llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en la letra, cuando no se le puede atribuir otro significado, valdrá como aval. A falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra. El aval debe indicar la persona por quien se presta. A falta de tal indicación, se entenderá que garantiza las obligaciones del aceptante y si no lo hubiere, las del girador. El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado y su obligación es válida aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa, salvo que la ineficiencia provenga de nulidad formal del documento. El avalista que paga la letra tiene acción cambiaria contra el avalado y contra los que están obligados para con éste, en virtud de la letra. La acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a que lo esté la acción contra el avalado. La letra debe ser presentada para su pago en el lugar y dirección señalados en ella. Si la letra no contiene dirección, debe ser presentada para su pago en el establecimiento mercantil o en la residencia del girado, del aceptante o del domiciliario, y en el establecimiento mercantil o en la residencia de los recomendatarios, si los hubiere. La letra debe ser presentada para su pago el día de su vencimiento, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 464.
La letra a la vista debe ser presentada para su pago dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. En la misma forma, el girador podrá además ampliarlo o prohibir la presentación de las letras antes de determinada época. El pago de la letra debe hacerse precisamente contra su entrega. El tenedor no puede rechazar un pago parcial, pero debe conservar la letra en su poder mientras no se le cubra íntegramente, anotando en ella la cantidad cobrada y otorgando el recibo correspondiente por separado. El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra. El girado que paga antes del vencimiento queda responsable de la validez del pago. Si no se exige el pago de la letra a su vencimiento, el girado o cualquiera de los obligados en ella, después de transcurrido el plazo del protesto, tiene el derecho de depositar en un establecimiento bancario el importe de la letra, a expensas y riesgo del tenedor, sin obligación de dar aviso a este. Nosotros fuimos el grupo número 1 y muchas gracias por su atención.